suele ser la más rápida, ya verá que acabamos enseguida. Si se leyeron la introducción que yo pongo en la asignatura, ahí ahí explico cómo quiero afrontar yo la asignatura, que es que, como yo digo cada año, no creo que nadie deba dejar de ser entrenador o de sacar el título del nivel 1, nivel 2, el que sea, porque no sepa hacer una reanimación cardiopulmonar o manejar a un niño con diabetes, pero pues me gustaría echarles una mano y si alguno, o en la medida que se puede ayudarle, pues bienvenido sea. Entonces, en cuanto a la evaluación, que yo creo que la materia está bastante clara. Si tienen alguna duda, de todos modos, me pueden escribir al privado. En cuanto a la evaluación, yo lo puse ahí, vamos, más claro imposible. A mí en el examen final me piden que envíe 10 preguntas tipo test y yo literalmente envío las que están en el cuestionario. Entonces, mi consejo es que con los apuntes delante intenten hacer el cuestionario lo mejor posible y después se las miren el día antes del examen para directamente cuando les llegue mi parte en el examen, la hagan, vamos, sobre la marcha, pam, 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 marcar y ya está. Luego cada profesor evalúa lo suyo, entonces con que de lo mío pongan la mitad, o sea, 5 preguntas correctas, ya van a estar aptos. Además es apto o no apto. No necesitan volverse locos si por sacar todas bien o el 90% bien, con que saquen la mitad bien o incluso el 40% bien, yo ya les voy a dar el apto. Lo digo para que se quiten un poco la presión de, aunque les parezca un poco un rollo macabeo cuando estén estudiando las cosas estas un poco médicas, eh, que se olviden, que se quiten la presión, que es más bien para saber lo que hacer con una rotura fibrilar que es muy común, con una fractura, con una luxación, con un poco tener una idea general y luego si en el momento que te pase, pues eso te ayuda, estupendo, pero que no lo hagan con la presión de cuando estás estudiando algo porque de verdad que con tener el cuestionario hecho con los apuntes delante, ya luego en el examen van a ser las mismas preguntas, ¿vale? Si ustedes tienen alguna pregunta que crean que vamos, que pueda ser general o de funcionamiento, pues me pueden hacer la pregunta ahora. Y si es alguna duda personal, porque a lo mejor, pues si es una cosa personal, a los demás no tienen ni por qué estar escuchándola, me pueden escribir sin ningún problema al email y yo les contesto. Vale, Osvaldo. Dime. Sí. Buenas, yo estaba mirando antes la asignatura y la plantilla que hace el cuestionario. ¿Mm? Eh, ¿Este cuestionario es como, de decirlo de manera, el examen final o es un Sí, cuestionario? esto en realidad yo no sé ni muy bien si puedo decirlo, yo creo que da igual. Pero sí, es lo que yo explicaba antes, que yo creo que estoy leyendo en el chat que había interferencias. A mí me van a pedir que envíe 10 preguntas para el examen final, ¿no? Y entonces se unen las preguntas que yo mando con las preguntas que mandan todos los profesores y entonces se hace el examen final grande, ¿no? Creo que es así, porque yo lo hice hace muchos años. Pero lo que yo les adelanto para que ustedes lo que digo, se lo estudien relajados y sin estrés, es que las mismas preguntas del cuestionario que tienen ahí son las que yo voy a mandar al examen, son las que ustedes se van a encontrar en el examen de mi parte. Mm, Vale, y también te quería preguntar, en su parte de la asignatura, yo entiendo que este tipo de lesiones que pueden surgir son bastante comunes. Tendríamos que realizar por ejemplo, esquema o algo de eso, de estas partes de asignatura. No, 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 no. De verdad que tarea no hay ninguna. Mira, yo siempre pongo el ejemplo. eh, esto primero que sobre todo es aprender las cosas que no hay que hacer. Porque hay muchas anécdotas, ¿no? De gente
que se hace una luxación o incluso se recalca un dedo y ven que yo te lo estiro y le haces una fractura, lo que era en principio una fisura, ¿no? Una fractura no desplazada incompleta. Es sobre todo lo que no hay que hacer. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de cuando tú estás leyéndote una novela, tú no estás pensando, en el examen final me van a preguntar cómo se llama este protagonista o este personaje o qué es lo que hizo. Tú te la lees relajado y al final te lo sabes. Pues esto es lo mismo. Yo no voy a pretender que nadie suspenda o apruebe un curso de entrenador porque no sepa hacer reanimación cardiopulmonar. Simplemente léanselo como una novela, vean los vídeos que adjunté en YouTube, que yo de verdad creo que son interesantes, por lo menos los de reanimación. Eh, y léanselo tranquilos. Y si luego les queda un 50%, pues ya van a estar menos perdidos que si nunca hubieran oído hablar del tema, ¿sabes? Es más bien para echarles una mano por si surge. Y ya te digo, es más importante a veces qué es lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer. Un ejemplo que también pongo otros años es pues un niño con una hipoglucemia y que el entrenador lo manda a subir gradas, que es una locura, ¿no? Entonces, ya le digo, es por ir teniendo una idea y no hacer cosas de súper ignorantes. Pero no pretendo que cada uno sabe lo suyo y no pretendo que sean ningún tipo de expertos ustedes. Yo les intento dar la información un poquito completa, pero no se me ocurriría exigirles que se la sepan todas súper bien. Porque, como digo, cada uno sabe lo suyo. Es más bien tener unas nociones básicas. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Si alguien más tiene una pregunta, También te si quería no, yo... preguntar otra cosa, lo siento que soy muy pesado. No, tranquilo. Normalmente a nosotros cuando nos han enviado este curso nos dicen que tenemos que participar en todas las fases del proceso, es decir, en aula virtual, en cuestionario Sí. y al menos en el curso anterior también tuvimos que participar en un foro, que se abría un foro de debate y tenemos que participar todos en el foro. En su asignatura hay un foro, en el foro, porque veo que no hay ningún tema de debate, No, no, si yo, ¿vas a si, subir algo o nada? no, salvo que Nause me corrija. He hecho en alguno de los cursos pusimos parte de lo que ahora pongo creo que son PDFs, al final lo subimos como PDF, sí, de luxaciones y eso, lo puse en el foro, pero esta vez los hemos puesto directamente en no sé cómo llamarlo, en el aula virtual. Y no, si tú ves que no hay nada en el foro, no tienes que decir nada. Yo al principio decía, y no sé si lo puse en la introducción o luego lo borré porque la he modificado, que hombre, que si tú llegas en el examen, en mi parte, que son 10 preguntas, sacas 4, si yo veo que has participado en los foros y eso, pues me da igual, te apruebo. Pero al final creo que lo quité porque de todos modos me pasaba que te voy a aprobar igual. Por lo mismo que decías antes, porque si esto fuera táctica, pues a lo mejor uno debería ser más estricto, pero a mí me daría vergüenza que nadie tenga que suspender por esto. Entonces de verdad que no hace falta ni que participen en los foros, ¿eh? Ni siquiera que estuvieran aquí hoy. Es voluntario, no hace falta. Va, muchas gracias por todo. Nada, hombre. Buenas tardes. Hola. Hola, Francisco. Me voy a alejar del ordenador. Yo quería preguntar una cuestión. Nunca se me ha dado el caso de encontrarme con un niño diabético, una niña diabética. ¿Mm? Lo que sí descubrí este año, casi al final de la temporada, es que una de mis niñas tenía un problema cardíaco que ¿Mm? los padres no nos lo habían comunicado. Pasó el reconocimiento médico, pero como no era una dolencia habitual ni nada, pues ni la niña ni los padres lo dijeron en el reconocimiento médico ¿Mm? y tampoco el médico nos hizo ninguna señal al respecto. ¿Mm? A mí me preocupa el tema no solo de la RCP, sino también de saber cómo funciona un desfibrilador de estos automáticos. ¿Mm? ¿Podrías añadir alguna documentación, alguna información al respecto? Bueno, sí, incluso ustedes... ¿Sabes qué pasa? El desfibrilador automático, primero si lo tienes, el sitio en el que, si tú tienes acceso a él y eres trabajador del sitio donde hay acceso a él, en principio les dan formación, pero segundo,
es que te va diciendo todo, paso por paso. Tiene una pantallita y te va explicando. Y si tú tuvieras un desfibrilador que no es automático, tendrías que saber, digamos, los kilojulios de energía que pasas. Aquí te lo va diciendo todo. Si lo tuviéramos delante, o si miras en YouTube desfibrilador automático, verás que no hay que pensar nada. Está hecho para alguien que no se lo ha encontrado nunca y que de repente tiene que tirar de eso, ¿eh? De todos modos, no va a ser el caso con esa niña, porque, a ver, normalmente cuando tú tienes no todas los ritmos, las arritmias son desfibrilables, solo unas pocas. Y las cardiopatías que tiene que haber detrás para que tú tengas una fibrilación ventricular, por ejemplo, es que no sé si esto suena muy técnico, pero eh, tienes que tener una cardiopatía estructural importante, o sea, tener un corazón bastante cascado y esa niña no estaría seguro entrenando. O sea, esa niña puede tener problemas de que se canse, de que si va a peor poco a poco durante su vida, vamos, durante los meses, a lo mejor tenga que dejar el equipo, pero no va a tener un problema de que tenga una fibrilación ventricular. De todos modos, ya te digo, si lo dices por curiosidad, en YouTube hay un montón de vídeos. Pero con un niño no va a pasar eso. Una parada es casi imposible también en chiquillos y es más bien hay paradas respiratorias porque los niños más pequeñitos se pueden tragar algo, se les puede quedar en la tráquea, cosas así, y hacen más paradas respiratorias que cardíacas. Pero lo que es la parada cardíaca es más bien por si tú estás para la grada, para si el abuelo o el padre sufre una parada. Y en eso, lo más importante con diferencia es el masaje hasta que llegue la ambulancia. O sea, que siga bombeando la sangre, hacer un masaje correcto hasta que llegue la ambulancia. Si cuando llegue la ambulancia ellos ven que el ritmo es desfibrilable, ellos lo van a desfibrilar. Y tú le habrás salvado la vida porque lo mantuviste pues eso, con la sangre circulando hasta que ellos llegaran. Pero lo importante en realidad, aunque tenga un ritmo desfibrilable, es hacer un masaje correcto. Yo creo, y creo que es bastante ambicioso, que lo ideal sería que todas las personas, en su puesto de trabajo, en todos lados, supieran hacer un masaje cardíaco correcto, que no es fácil. Eh, hay una parada en un hospital y se pone un médico o un enfermero. Si no son gente que está acostumbrada a sacar paradas, casi siempre hacen cosas mal. Imagínate nosotros viendo 2 vídeos de YouTube. O sea, ya es bastante ambicioso eh, hacer un masaje correcto. Y ya te digo, lo del desfibrilador, yo lo daría como secundario o terciario y lo importante es mantener la circulación hasta que llegue la ambulancia. Perdona, te lo he escrito en el chat lo que la niña me dijo al día siguiente del susto que nos dio. Porque sí, se A nos ver. mareó, se nos cambió la cara de color. Y ya los padres no lo dijeron. La niña me lo explicó de esa forma, tal como, vamos, te he Estoy escrito el leyendo, WhatsApp a que me ver. mandó la niña. No tengo ni idea de a qué se refiere. Yo creo que se lo explicaron para que lo entendiera como una niña, porque eso no se parece a nada, ¿eh? No te lo voy a decir en alto porque me lo hagas escribir por privado, pero no. A mí no se me ocurre. Yo me imagino, casi siempre los niños si tienen una cardiopatía congénita suele ser o sea, el momento de nacer hay unas comunicaciones entre el lado izquierdo y el derecho del corazón, porque cuando estamos dentro de la barriga de nuestra madre no respiramos aire y entonces la sangre no tiene que ir del lado derecho del corazón a los pulmones, airearse, volver al izquierdo y luego al resto del cuerpo. Entonces se salta ese circuito pasando por los pulmones porque los pulmones no están funcionando. Y en el momento en que hacemos la primera inspiración, por un cambio de presiones que se produce, se cierran esos conductos. Pues hay niños en los que se cierran mal o directamente no se cierran. El defecto puede ser más chiquito o más grande. Y las cardiopatías congénitas suelen ser de ese tipo. Si son graves o si son de otro tipo, que las hay más graves,
ya te digo, no estarían, seguramente, si están diagnosticadas, no estarían en el equipo. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, pues, Nauset, si te parece. De nada, hombre, lo acabo de leer. Nauset, si te parece, de todos modos, si a alguien se le ocurre cualquier pregunta, ya les digo, me pueden escribir al email y yo poco a poco les voy contestando. Si puedo, les contesto ahí mismo y si no, cuando vaya, o sea, si son muchos, poco a poco. Pues muchas gracias por haber asistido. Y no sé, me dijo que estaba con problemas de conexión, no sé si me escucha ahora, pero vamos, que yo creo que podemos cerrar la sala sin problema. ¿De acuerdo, chicos? Ok, muchas gracias, Osvaldo. Venga, muchas gracias a ustedes. Buen Venga, día. gracias. Hasta luego, buen día.